La vida está llena de cambios. Hoy le quiero hablar de un tema muy especial en mi corazón. Y es el cambio que hace una persona en particular en nuestra vida. Jesús. Seguir a Jesús lo cambia todo. Seguir a Jesús lo cambia todo. Es el nombre de este mensaje. ¿Cómo están de bonitos esta tarde? Qué lindo verles. Llenos de gozo. Qué rico venir a la iglesia y te sientes que aunque el mundo esté complicado, aunque tu trabajo esté complicado, aunque tengas problemas con tus hijos, aunque tu esposa no te haga caso, hay gozo en Dios. Mi nombre es David, tengo el gusto de ser parte del equipo de Iglesia Vida. Hoy tengo el privilegio de compartirles la palabra de Dios. Nuestro pastor ya llega la siguiente semana. La vida está llena de cambios, ¿no es cierto? Cambios. Cambios en tu vida financiera hay cambios. En tu cuerpo hay cambios. Con tus hijos hay cambios. En tu trabajo hay cambios. En la política hay cambios. El otro día yo estaba en mi casa y me estaba arreglando el pelo y me estaba viendo al espejo y veo, no lo puedo creer, y jalé un pelito blanco y llamé a Kelsey, mira, tengo un pelo blanco. En ese momento pensé, wow, así se debe sentir Lester todos los días. Hay cambios. Hoy le quiero hablar de un tema muy especial en mi corazón. Y es el cambio que hace una persona en particular en nuestra vida. Jesús. Seguir a Jesús lo cambia todo. Seguir a Jesús lo cambia todo. Es el nombre de este mensaje. Si tomas notas, vas a llegar primero al cielo, así que qué bueno que tomes notas. Acompáñeme a orar. Padre celestial, damos gracias en esta mañana, Señor. Queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra. Que salgamos de este lugar cambiados, refrescados, animados, edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Qué lindo. Jesús cambia nuestros planes, nos da un propósito nuevo. Jesús cambia nuestras circunstancias, sino que también Él cambia nuestra identidad. Jesús llamó a diferentes discípulos a seguirlo. Les voy a mostrar un par el día de esta mañana. Vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 9. Y Jesús está caminando un día normal y ve a alguien que es recaudador de impuestos. Dice la escritura que mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la cabina de cobrador de impuestos, y le dijo, sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Ahora imagínate la vida de Mateo un segundo, porque leemos los versículos y es como muy rápido, pero Mateo estaba en su cabina de recaudador de impuestos. ¿A cuántos les gusta pagar impuestos al IRS? Allá por allá, no, mentiras. ¿No, verdad que no? Uno quiere que le devuelvan. Algunos de ustedes tienen gozo porque ya les llegó. Otros como que no, me toca pagar. Mateo era un recaudador de impuestos. Y no solamente eso, no solamente él recogía los impuestos, sino que ponía un cargo adicional para él hacerse rico. Entonces era odiado por su familia, era una desgracia para su pueblo, para sus amigos. Era como que, yo no quiero ser amigo de Mateo por su mala reputación. A lo mejor era alguien envidioso, a lo mejor era alguien que tenía codicia, seguramente era alguien que vivía en soledad y él estaba en su cabina de recaudador de impuestos, seguramente contando el dinero que había hecho ese día. A lo mejor solo. A lo mejor alguna vez llegó a pensar, bueno, ¿y si no fuera recaudador de impuestos? Si a lo mejor hubiera decidido por otras cosas.
¿Qué hubiera sido de mi vida? Pero ya es muy tarde para un cambio. A lo mejor llegaste así a la iglesia, pensando, es muy tarde para un cambio. Pero lo más curioso es que Jesús, en un día regular, ordinario, aparece en la escena y lo llama y le dice, arregla tu vida, hazte perfecto y entonces sí ven a seguirme. No. Simplemente le dice dos cosas. Sígueme y sé. Hacer y ser. No solamente Jesús quiere cambiar lo que Mateo estaba haciendo, sino lo que él era. Sígueme y sé. Era una invitación a hacer algo diferente, sino también a ser alguien diferente. Mateo tuvo que pensar. Es que imagínate la película, está en su bus, llega Jesús, le dice, vámonos, sígueme y sé, dejo todo. Y el dinero, y la comodidad, y lo que tengo, y por seguirlo a Jesús, pero siempre he querido un cambio en mi vida, pero ¿será que es mucho? ¿Será que sí lo puedo hacer? ¿Y qué tal si es un cambio que, y después termina no valiendo la pena? Él tuvo que dejar a un lado sus planes. Mateo seguramente, porque tenía un talento para contar los números. Hay gente que tiene esos talentos, como mi esposa, yo no. Mi esposa me dice, ¿te gastaste cuánto en café? Y me tiene un número exacto con el centavo. Yo no soy bueno para los números, pero ella sí. Mateo, los recaudadores de impuestos del Imperio Romano buscaba gente que fuera buena con los números. A lo mejor tú eres así. Y esos son gente que son muy calculadas, tienen un calendario, planean todo, tienen escrito mi cumpleaños, el cumpleaños de mi amiga, el cumpleaños del perro, cuando tengo que pagar la luz, todo. Así era Mateo, seguramente muy organizado. Seguramente tenía sus planes bien hechos. Tenía que dejar sus planes si quería seguir a Jesús. Tenía que dejar su estilo de vida. Tenía que dejar a lo mejor sus amistades. Cuando seguimos a Jesús, Él cambia nuestros planes. Él cambia nuestros planes. La invitación era seguirlo, es decir, a dejar atrás nuestros planes, sus planes, y empezar los planes que Él tenía para Mateo. Yo he tenido planes de carrera, planes de lo que iba a estudiar, planes de lo que iba a hacer. Cuando me casé con Kelsey, yo tenía planes, teníamos planes. Teníamos 23 años, yo sé. Estaba medio loco, 23 es bien joven. Y nos casamos. Y bueno, antesitos de casarnos estábamos diciendo qué vamos a hacer y cómo vamos a vivir. Y vivíamos a 2 horas de distancia. Y entonces yo le dije, bueno, yo me mudo a tu ciudad. Ella seguía liderando un grupo de jóvenes que llevaba 4 años en esa iglesia. Yo me iba a mudar, a tener una maestría, plantar una iglesia y pues no, ser increíble. Iba a ser, íbamos a vivir en la Florida, etc. Y de repente vamos a una conferencia de mujeres. Obviamente ella recibió mucho y yo fui pues de invitado a ver lo que estaba sucediendo en esta iglesia en Lima, Perú. La iglesia se llama Camino de Vida. Y fuimos y Dios nos habló de que teníamos que irnos de donde estábamos, Miami, o ahí el área de la Florida del Sur, al centro, a Orlando, a pastorear jóvenes en Orlando. Yo no conocía a nadie en Orlando, excepto Mickey y Disney y todas esas cosas del diablo, ¿verdad? No se crean, yo sé que usted deja ver a sus hijos Disney. Nos mudamos a Orlando por pura y única obediencia de Dios porque no queríamos. De hecho, ni siquiera sabíamos dónde íbamos a vivir en Orlando y yo busqué por una aplicación Zillow, lo que sea, una casa que se viera bonita y la renta barata. Porque a mis 23 años de sabiduría, yo solamente pensaba en lo barato, ¿verdad? Terminamos en un barrio horrible. El barrio se llama Pine Hills, las montañas de los pinos.
Pero la gente conocía este barrio como Crime Hills, la montaña de los crímenes. Ella era la única mujer blanca en mucho de las cuadras. Cuando llegué nos mudamos a esta casa, me acuerdo que me saludó un vecino. Yo tenía el pelo bien largo, con rastas. Y me dijo el vecino, ¿tú vendes marihuana? Y yo como que, tengo algo mucho mejor que se llama Jesús. Y no lo tienes que fumar. Tenía esos planes de no ir a Orlando. Tenía mis propios planes, pero Dios nos cambió los planes. Y podemos decir ahora que fue para bien, pero durante la temporada de Orlando fue muy dolorosa esa temporada para nosotros. Llegamos a una iglesia muy bonita la gente, pero internamente tóxica la iglesia. Tanto así que yo dije, nunca más vuelvo al ministerio, eso de predicar, yo quiero tener un trabajo secular, ir a la iglesia, sentarme, escuchar un mensaje y me voy a mi casa, veo un partido y ya. Y Dios me dijo, aguántate. Y después Dios, por estar en Orlando, nos termina trayendo hasta Seattle. Gracias por uno que está contento de que yo esté. Sí, Ay. Yo sé que extrañan al pastor, yo también. Nuestros planes cambian cuando seguimos a Jesús. Tus planes no son los planes de Dios. Eso suena difícil de escuchar, pero es cierto. Y por buenos que sean tus planes, los planes de Dios son diferentes, son mejores. Mira, María es uno de los ejemplos más hermosos de la Biblia. María, la madre de Jesús, ella tenía planes de casarse con José y José de casarse con María. Y recuerdas cuando estás enamorado de alguien y te vas a casar y los planes de la boda y el vestido y entonces Dios interrumpe los planes de esta Virgen María. Dice Lucas, versículo 26, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, en una aldea a Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María estaba como que, wow. María trató de pensar lo que el ángel le quería decir. El ángel le dice en el versículo 30, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y María contesta, ¿pero cómo podría suceder esto? Así son las reacciones que nosotros podemos tener cuando Dios cambia nuestros planes. Confuso y perturbada. ¿Tú te imaginas que tú te vas a casar, mujer, estás emocionada y de repente se te aparece un ángel y te dice, oye, vas a estar embarazada, pero ¿cómo si soy virgen? Bueno, Dios va a hacer un milagro y ese bebé no es cualquier bebé, es el Hijo de Dios, es Jesús, el Salvador del mundo. ¿Tú te imaginas la paciencia, como la forma en que ella tuvo que cambiar hasta los pañales pensando de que, ese es el Salvador del mundo, ¿verdad? Es una responsabilidad muy grande. Confusa y perturbada. A veces se va a sentir así cuando Dios cambia tus planes, que es confuso, que es perturbador y que cómo podría suceder esto. Dios deshará tus planes no para perjudicarte, porque Dios quiere lo mejor para ti, sino para guiarte a un propósito mayor. ¿No se dio ese negocio? Y lo intentaste, oraste, ayunaste.
Dios tiene un propósito mayor. ¿No se dio la que te ibas a ir de Washington? Gracias a Dios que estás aquí. Dios tiene un propósito mayor. Aunque te sientas perturbado de que tus planes no salieron como tú querías, es mejor porque Dios tiene un propósito mayor. Que se haga conmigo de acuerdo a lo que tú has dicho, dijo María. Que esa sea tu actitud saliendo hoy de la iglesia. Yo creo que cuando salgas hoy de la iglesia, salgas con más fe, creyendo que los planes de Dios son mejores de lo que tú tienes en mente. Porque dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, que hay caminos, hay planes, hay deseos que al hombre le parecen rectos. Es decir, que cuando los vemos, eso me parece muy bien. Yo creo, mi amor, que esto es lo que debemos hacer. Porque nos parecen rectos, pero terminan siendo caminos de muerte. Qué poderoso eso. Lo que nos quiere decir es que nos podemos confundir de caminos, porque a nosotros nos parece algo bueno, pero Dios tiene algo mejor. Dios, cuando ve que comenzamos por un camino que nos aparece bueno, pero es malo para nosotros, Él va a molestar, destruir, mover, deshacer nuestros planes para que nuestros planes no nos deshagan a nosotros. Y la mejor forma de aceptar esto es diciendo: Dios, gracias que mis planes no salieron como yo quería, sino salen como tú quisieras. A veces los caminos de Dios no los vamos a entender. Pedro no los entendió. Hay cosas que hace Jesús en tu vida y que va a hacer Jesús en mi vida que no las vamos a entender de inmediato. Jesús, cuando se iba a despedir de sus discípulos para la última cena, la Pascua, esto está en Juan del 13, 14, 15, 16, 17. En Juan 13, Jesús comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Llega algo de agua, coge una toalla y comienza a lavar los pies. Y entonces llega a Pedro, es el turno de Pedro. Y Pedro era bien hispano, Dios mío. Va a ver, cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le contestó un versículo que usted se lo tiene que llevar a su casa al día de hoy. Péguelo en la nevera. Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Ahora no entiendes lo que Dios está haciendo, pero algún día lo entenderás. Yo quisiera que Pedro hubiera respondido así: aleluya, amén, como un pentecostal, ¿verdad? Algo así, como animado. Pero no contestó de esta forma. A veces no vamos a entender lo que Dios está haciendo, pero siempre es para nuestro bien. Cuando no vemos la mano de Dios o no la entendemos, podemos confiar en el corazón de Dios. Podemos confiar en lo que la Biblia nos dice de Dios, que Él es bueno, que Él nos ama, que Él te guía, que Él quiere lo mejor para ti. Pero Pedro contestó lo siguiente: no, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Es como decirle a Jesús: sabes que no puedo aceptar lo que tú vas a hacer en mi vida. Y Jesús, yo creo que lo miró y le dijo: ¿en serio? Y es más, Jesús, no tengo este versículo ahí, pero lo dice la Biblia. Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Y entonces Pedro, como buen hispano: no, entonces lávame hasta la cabeza y los pies y los hombros y las manos. Era bien extra el Pedro. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué planes tienes? Es bueno tener planes, soñar y después dárselos a la mano de Dios y decir: esto es lo que yo pienso, pero lo que tú pienses está mejor. Esa es una pregunta para que tú reflexiones. ¿Qué planes está cambiando Dios en tu vida, en mi vida, y yo me estoy resistiendo a su dirección? Estoy siendo más un Pedro que una María. Estoy diciéndole: no, Señor, así, por allá no quiero ir. En vez de ser: sí, Señor, hágase conmigo de acuerdo a tu palabra, a tu voluntad. ¿Será sobre tus negocios? ¿Será sobre tu estadía aquí? ¿Será sobre la crianza de tus hijos? ¿Será sobre tu matrimonio? ¿Cuáles planes Dios está tratando de cambiar y tú te estás resistiendo? Pero lo más bonito es que no solamente Él llega y cambia nuestros planes.
Él cambia quiénes somos, Él cambia nuestra identidad. Cuando seguimos a Jesús, Él cambia nuestra identidad. Jesús llama a otros discípulos. Mateo 4, 18, 19 dice: mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Las mismas dos palabras: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. No vengan y síganme y van a volver a ser quien eran. Vengan y síganme y voy a cambiarlos en alguien diferente, convertirlos en alguien nuevo. Seguramente ellos hacían un trabajo porque era el mismo trabajo que hacían sus papás. Y muchas veces uno termina haciendo lo mismo que hacen los papás de uno, ¿verdad? Sobre todo en la época de antes, si tu papá era agricultor y plantaba café, pues tú plantas café, tú le sabes la plantación de café. Regálame café, me gusta mucho el café. Y Jesús los invita no solamente ven, sígueme, sino que los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos hacían un trabajo, pero a lo mejor no ejercían un llamado. Estaban haciendo algo que posiblemente habían aprendido de un hombre, pero no estaban todavía bajo la dirección y el propósito de Dios. Jesús llama a otros dos discípulos. Más adelante en Mateo 4, 21, 22 dice: más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban con su padre en una barca remando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. ¿Tú te imaginas que tú estás trabajando con tu papá en el negocio familiar y llega un predicador, un tal Jesús? Ven, sígueme. Bueno, y dejas ahí todo tirado. ¿Cómo se pondría tu papá? Estos jóvenes irresponsables no saben lo que es trabajar. Van a haber relaciones que al tú seguir la voluntad de Dios y los planes de Dios y el llamado de Dios, esas relaciones no van a entender, esos familiares tuyos no van a entender por qué es que tú estás haciendo lo que haces. Nos va a suceder, me ha sucedido a mí. Hay amigos que dicen: no, pero ¿qué es lo que estás haciendo allá? También dejaron su comodidad, la comodidad de lo cotidiano, porque lo cotidiano es cómodo, ¿verdad? Muchos de nosotros somos criaturas de rutina. Es más, si le preguntaras a tu esposa o a tu esposo que te describiera, ellos pueden describir tu rutina. Él se levanta a las 6, se levanta a las 7. Yo lo levanto porque no escucha la alarma del celular y le digo: levántate, tienes que ir a trabajar. Él se ducha, él desayuna, yo le hago el desayuno. Si estás casado con una gringa, tú mismo te haces el desayuno. Amén. Te vas al trabajo, llegas a la casa, te duchas de nuevo o lo que sea. A lo mejor ves a tus hijos, prendes el televisor, haces lo mismo. A lo mejor los jueves tienes estudios bíblicos de integración. Pero somos criaturas de rutina y romper esa rutina no nos gusta. A nadie le gusta. Pero cuando Jesús nos llama y nos llama a vivir una identidad diferente, tenemos que dejar de hacer cosas que hacíamos antes. Un cambio de identidad te va a llevar a un cambio de comodidad. Si antes era más cómodo tomar decisiones por tu propia cuenta, ahora vas a tener que tomar decisiones en oración y buscando la sabiduría de Dios. Si antes era más cómodo cuando ibas en la autopista y te saludaban con un dedo y tú responderles igual, ahora, Señor Padre, bendícelos. Que se encuentren contigo pronto, ¿verdad? Vas a tener que cambiar porque tu identidad es diferente. Ahora me encanta que dejaron todo y se fueron. Para mí significa que estaban listos. O sea, que a lo mejor ya lo habían pensado, habían querido un estilo de vida diferente y habían dicho: bueno, apenas nos dé la oportunidad, lo hacemos. Y a lo mejor llegaste así a la iglesia diciendo: bueno, no más, mi vida no puede ser igual, no puede seguir como la estoy haciendo. Necesito un cambio. Yo creo que los discípulos estaban así.
estaban listos porque dejaron las redes y lo siguieron. El llamado de seguir a Jesús, Él lo cambia todo, porque no solamente cambia lo que hacemos, sino quiénes somos. ¿Quieres que tu vida cambie? Sigue a Jesús. ¿Quieres que tu matrimonio cambie? Sigue a Jesús. ¿Quieres que como padre tú cambies? Sigue a Jesús. ¿Quieres cambiar tus finanzas? Sigue a Jesús. ¿Quieres mejorar en tu trabajo? Sigue a Jesús. ¿Quieres ser una mejor suegra? No comentes nada en Facebook, deja de molestar. Me gusta reír, ¿verdad? El gozo es bueno. Sigue a Jesús. ¿Quieres ser un mejor suegro? Sigue a Jesús. ¿Quieres ser un mejor hijo? Sigue a Jesús. ¿Quieres aprender a perdonar? Sigue a Jesús. Porque Él lo cambia todo. Él es lo que necesitas para cambiar. Sí, dile amén. Efesios 5:8 dice el apóstol Pablo: pero ustedes antes eran oscuridad. Usted era oscuridad, yo era oscuridad, pero ahora somos la luz, son luz en el Señor, en Jesús. Vivan como hijos de luz. Mira que primero nos habla de identidad y después de lo que hacemos. Ustedes eran antes oscuridad, pero ahora son hijos de luz en el Señor. En los rostros tan bonitos que tienen, ahora brillan. Ahora vivamos como hijos de luz. En Jesús ahora eres hijo, ya no eres esclavo, eres perdonado, ya no eres condenado. Eres libre y no encadenado, amado y no olvidado. Jesús no solamente cambia lo que hacemos, sino que Él transforma quienes somos. Pero Él no solamente cambia nuestros planes, no solamente cambia nuestra identidad, sino que Él también restaura nuestra alma. Cuando seguimos a Jesús, Él restaura nuestra alma. Un ejemplo de claro es Pedro. Ya hablamos de Pedro un poquito, que era hispano, no era nada paciente, era efusivo, era explosivo, le gustaba hacer cosas. Y Jesús le había enseñado esto a sus discípulos. Estoy seguro que Pedro había escuchado esto. Si alguien quiere seguirme, ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga. Si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, su ego, sus planes, lo que él quiere hacer y me siga. Y yo estoy seguro que Pedro había escuchado estas palabras. Y yo, sí, tengo que negarme a mí mismo. Yo creo que Pedro dijo amén, aleluya. Me negaré a mí mismo, ¿verdad? Les digo esto porque en Mateo 26:33, cuando Jesús está hablando de que Él va a ser negado y que va a ser crucificado y todo esto, Él dice: aunque todos te abandonen, Jesús, yo jamás lo haría. Yo jamás te abandonaré. Ya me están corriendo. Ya vamos a terminar. ¿Puede creerlo? Y Jesús le respondió a esta declaración poderosa de Pedro, que le dice: aunque todos te abandonen, Jesús, yo nunca lo haría. Jesús le dice: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Pedro estaba convencido de que su lealtad era firme, de que en su fe él no se movía. Pero seguramente lo decía de bocas para afuera. Pero a lo mejor por dentro no estaba tan seguro de su fe. A lo mejor por dentro todavía dudaba. A lo mejor por dentro todavía titubeaba en: ¿será que esto de seguir a Cristo sí? A lo mejor era fiel, pero tenía miedo. A lo mejor era devoto, pero todavía le preocupaba más lo que pensaba la gente más que seguir a Jesús. A lo mejor era apasionado por las cosas de Dios, pero era inestable. Con la boca hablaba con determinación, pero con su corazón todavía dudaba. Tenía un gran llamado, pero su carácter todavía tenía grietas. Y no sé si llegaste hoy con grietas a la iglesia, donde tú mismo te conoces. Tu esposa te conoce, pero tú mismo te conoces más a profundidad quién realmente eres. Y tú puedes decir: Señor, tengo grietas.
Yo digo que estoy firme, pero tengo grietas. No estoy al 100%. Aunque por fuera diga, jamás te abandonaré. ¿Y qué crees? En Mateo 26, 30 versículos después, poquito menos, 20 y tantos. Mateo 26, 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera del patio. Se llevaron a Jesús, lo estaban interrogando y él estaba viendo a ver cómo veía a Jesús y qué estaba pasando. Y entonces una sirvienta se le acercó y le dijo: tú eras uno de aquellos que estaban con Jesús. Tú eres uno de esos cristianos, el Galileo. Pero Pedro lo negó al frente de todos. No sé de qué me hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, vio otra sirvienta quien le dijo a los que estaban allí: ese hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con juramento. Ni siquiera conozco a este hombre, le dijo. Poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro tú eres uno de ellos, y nos damos cuenta por ese acento galileo que tienes. ¿Qué crees que hizo Pedro? Después no, pues esta vez sí me voy a decir la verdad. Sí voy a decir que sí conozco a Cristo. No, Pedro juró. Te lo juro hacíamos en Colombia así: que caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó, y este versículo sí lo puse en la presentación. De repente Dios está hablando en este día. De repente esta era la palabra que estabas buscando. De repente esto era lo que Dios quería que escucharas en este día. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Qué fuerte. Y dice él que él lloró, se fue llorando amargamente. Así hemos pasado muchas veces cuando intentamos seguir a Cristo y lo hemos negado con nuestras acciones. Decimos que lo amamos con nuestra boca, pero nuestras acciones lo niegan. Y eso significa que en nuestra alma hay grietas, pero Jesús las quiere sanar. Él expone nuestra fragilidad en todos nosotros para sanarnos. Pero la historia termina ahí, ¿verdad? Él se fue llorando amargamente y nunca más volvió a donde Jesús. No. La historia jamás termina ahí. Jesús puede ir a alcanzarte aunque lo hayas negado. Jesús deja las 99 que son bien cristianas, que están adorando a Dios en Iglesia Vida, y se va por la una que se está perdiendo. Y termino con este versículo que lo agregué a las 2:30 de la mañana, porque a lo mejor era para alguien el día de hoy. Oseas 6 del 1 al 3. Vengan, volvamos al Señor. Él nos despedazó, a lo mejor arruinó nuestros planes, cambió lo que teníamos nosotros pensado, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá. Tan cierto como que viene el amanecer o que llegan las lluvias a comienzos de la primavera. ¿Sabes qué le dice a Jesús? ¿Qué le dice Jesús a Pedro después de que se encuentran cuando Jesús resucitó? Todos se fijan en que él dice que lo ama. Sí, Señor, yo te amo. Pero tú me amas. Sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿verdad? Apacienta mis ovejas. Pero al final de todo este diálogo, Jesús vuelve y le hace una invitación. Juan 21:19. Jesús le dice: entonces Jesús le dijo a Pedro nuevamente: sígueme, porque yo lo cambio todo en tu vida. Yo puedo cambiar tu familia. Yo puedo cambiar tu corazón. No importa lo que pasó ayer. No importa que ayer me negaste, anoche mismo, y hoy estás en la iglesia
envergonzado. Yo puedo cambiarte. Yo tengo el poder. Búscame, sígueme y yo te voy a cambiar tu forma de ser. Puedes cerrar tus ojos un segundo. Vamos a orar y terminar este tiempo con adoración. Padre Celestial, damos gracias porque tú eres bueno, porque tu palabra es activa, porque tú renuevas nuestro corazón y porque tú eres quien cambia todo en nuestras vidas. Señor, yo quiero pedir por aquellas personas que en este momento, a través del poder de la palabra y el Espíritu Santo, tú hablaste a ellos, Señor. Si eres una de estas personas que Dios habló a tu corazón, solamente levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Solamente levanta tu mano y quiero orar por ti. Muy bien, muy bien. Excelente. Si eres una de esas personas que tienes que volverle a decir a Jesús, quiero seguirte, o por primera vez lo vas a hacer, nunca has entregado tu vida a Jesús, también levanta tu mano. Solamente quiero orar por ti. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Te adoramos, Señor. Tú eres poderoso. Tú eres quien nos bendice, quien nos da todo lo que necesitamos y quien nos restaura, nos cambia y nos da esperanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.